Bien, estimado amigo Duván, siquiera que viniste, porque hay un tema que quisiera compartir con tu persona, porque tu persona tiene una experiencia muy amplia acerca de ese tema. Es algo que está ahora como conmocionando en relación a las páginas y también en virtud de que nosotros estamos dando como unas orientaciones exactas y definitivas en relación a lo que sucede en el mundo gnóstico. Entonces, tú sabes que al principio, cuando el venerable maestro Samael Aun Weor, como el avatar, él es el señor de la fuerza, él es el quinto de los 7, y a él le correspondió dar la doctrina gnóstica, el avatar, en la máxima autoridad de este conocimiento último que se nos entrega. Y él llamó a un pueblo, al pueblo que iba a escuchar ese mensaje, porque aunque se da para toda la humanidad, solo un pueblo como que lo acoge, como que lo atiende. Y así sucede en todo. Cuando se dio ese mensaje, venía pues el Señor de la fuerza, porque le corresponde y porque exactamente también toca con el máximo estado de materialización a que hemos llegado en el desenvolvimiento del mundo. Pero no venía solo, no, con él venía un ministro de la ley, nada menos que el venerable maestro Ravulú. Y así se daba el equilibrio de la justicia y la misericordia. Porque hubiera sido, digamos, la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor, la doctrina gnóstica, para ese pueblo que quiso oír su mensaje. Y de ese pueblo que vino a oír su mensaje, también vinieron, digamos, los llamados y los escogidos, ¿cierto? Pero también necesitaba que allí estuviera la balanza de la ley. No solo el mensaje, sino el mensaje dentro de la ley y, digamos, coordinado por la ley para que no se perdiera. Así como se pierden las doctrinas. Y debido al materialismo terrible y arrollador en que nos encontramos. Cuando se abre este mensaje, este llamado a la humanidad como una tabla de salvación para una humanidad ya juzgada y sentenciada, se da esa tabla de salvación. Como dice el venerable maestro Samael Aun Weor, tan bonito y tan exacto, le preguntan que él por qué dio esa cultura tan abundante que podría crear hasta una confusión. Y dijo, yo vi que el mundo era como un naufragio de la humanidad, un naufragio en el mar. Y entonces tiré todos mis anzuelos a ver quiénes llegaban ahí. ¿Y quiénes llegaron? Llegaron los llamados, así como llegaron con el Buda, como llegaron con nuestro Señor Krishna, como llegaron con nuestro Señor el Cristo, como llegaron en la lejana época mexicana con Quetzalcóatl, el Logos Quetzalcóatl. Llegó su pueblo. ¿Cuál pueblo? El que a eso le tocaba, el que a eso le sonaba, el que era atraído por ese tema. Mire usted, pongámoslo en el mundo.
En el mundo anuncian la llegada de un grupo de artistas que se van a presentar en tal o cual escenario. Allá van los que son llamados. Los afines. Afines, digamos, pero llamados críticos o devotos, pero allá van. Una corrida de toros, allá no va todo el mundo. Van los que están en ese plan de la corrida de toros. Un encuentro futbolístico, un encuentro político. Todo tiene unos grupos que son los llamados. Ahora vamos a ver los escogidos. También hay los escogidos, mire y verá. Así muchos en los ruedos se tiran a torear el toro, ya está, de pronto los matan los toros, porque no son toreros, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo. Viene un mensajero extraordinario, y trae un mensaje para la humanidad entera, pero a lo cual no van a ir sino los llamados. Y de ahí, pues se propone que salgan los escogidos. Y cuando eso sucede con el gnosticismo universal de nuestro avatar, Samael Aun Weor, con esa preciosísima doctrina del conocimiento, entonces se tiene que dar en toda su extensión. Y al avanzar en su desarrollo, él al avanzar en su desarrollo, toca un terreno muy sutil, muy delicado. Viene pues al caso el Sumum Supremo Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Yo estoy contándole o refiriéndole a usted para el tema, este tema de nosotros, algo en que yo he vivido, algo que me consta, algo que yo he pisado ese terreno, que yo he estado ahí. Bueno, ¿Participó en él? Participé en todo, en cada evento, en cada suceso de lo que yo estoy contando, ¿no? Porque una cosa es oír, una cosa es leer alrededor o acerca de eso, otra cosa es haberlo vivido, haber estado allí uno presente, una gracia especialísima. Y esa gracia supone también una obligatoriedad de poder hablar con propiedad de una u otra posición, de una u otra cosa, ¿cierto? Porque es un elemento de los que constituyeron ese estado del movimiento. En ese tiempo, cuando el maestro Samael Aun Weor llega a la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, allá en el monte, donde se hizo el Sumum Supremum Santuario, o sea, un centro de irradiación para la humanidad entera, como fue el Tíbet en su época, un centro de irradiación mística, de conocimiento, una luz, una fuerza que se dirigía. ¿Para qué? Para atraer a los llamados, a los escogidos, y para bien de la humanidad entera, porque el sol sale para la humanidad entera. El sol no sale para blancos ni para negros, o para ricos o para pobres. Él sale a dar vida a la humanidad. Pues un mensajero divino sale también a entregar un mensaje con toda su fuerza a la humanidad, ¿verdad? Es decir, unos participan y otros reciben, pero sale para toda la humanidad. Cuando él empieza, el venerable maestro Samael Aun Weor, en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, yo no sé si tú conozcas eso. No he tenido la... ¿No tuviste pues la dicha? oportunidad? No. Bueno, en todo caso yo sí estuve. Y ahí el venerable maestro Samael Aun Weor daba la cátedra, el tema, en forma elemental, porque ahí era un pueblo, digamos, de gente, de agricultores, y subían algunos que llegaban de ciudades a escucharlo o a recibir beneficios. Entonces él, al dar la práctica, al dar la teoría, la plática, también daba la práctica. Y él daba la práctica de algo que es para lo cual quiero participarte muy especialmente, porque esto es como una introducción al tema. Él enseñaba el proceso de la revolución de la conciencia, revolución de la conciencia.
no revolución violenta, política, social, filosófica, sino que la conciencia en sí hace una promoción extraordinaria en el individuo que se llama la revolución de la conciencia, impulsada por la monada, y entonces se da esa necesidad, ese anhelo de mejorar, de espiritualizarse, como de liberarse del dolor, de la angustia y del sufrimiento en que de una u otra manera existimos. Entonces son llamados los hombres a lo que se dice las religiones, la mística, la filosofía auténtica, etc. Entonces él, al dar la cátedra con su indicación exacta de cómo es el estado en que nos encontramos y hacia dónde debemos marchar para salirnos de esa condición y alcanzar lo propuesto del hombre, que es lo propuesto en la manifestación, en la creación. El sol hace un cultivo y siembra una semilla solar, y esa semilla solar, obviamente, al recorrer toda la manifestación de la vida, llega un día a esta estatura del hombre, de lo humano, digamos, de la máquina orgánica. Y cuando llega aquí y él tiene el impulso requerido, esa semilla, impulsada por su monada, pues propone obviamente volverse un hombre solar, porque si vino la semilla del sol, lo que busca es un hombre solar. Germinar, pues. Y nosotros no somos hombres solares, somos apenas hombres celulares, hasta muy de agua, como el 90% en agua o el 90 y tantos. ¿Ah? Sí. O sea que de sol tenemos apenas allá la simiente, aquella lejana simiente, ¿verdad? Ahora el sol propone hombres solares, pero eso es muy difícil, llegar a hombre solar, eso es muy difícil. Hombre solar, ¿cómo que hombre solar? Un hombre de naturaleza sol. Entonces el sol no lo quema, ¿ah? Y el sol logra hacer su cosecha. Y el venerable maestro viene pues explicando esto que estamos hablando aquí entre amigos, así a grosso modo, porque conocemos el tema. Y empieza él a dar la cátedra y también la práctica. Y dice, bueno, vamos a hacer una relajación, vamos a hacer una meditación, vamos a hacer una concentración, vamos a mantranizar, vamos a vocalizar, vamos pues a marchar en el camino de una transformación radical de nuestro estado. Y empieza él con todo aquello, y en aquello también dice, ahora vamos a celebrar un rito sagrado. Y se abrió, se dio, se creó, se construyó en la montaña el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde yo estuve y también hice ayuno. Es algo maravilloso, extraordinario, esas multitudes y esas posibilidades y esa emoción, esa saturación de uno de ese ambiente indecible, indescriptible. Pero allá él también dio los rituales. Y aquí es donde vamos a tocar con usted. Allá también dio los rituales. Sí, quería de pronto más o menos tomar una idea generalizada de lo que usted hasta el momento ha dicho. Es decir, cuando aparece el maestro, ve el estado en que nos encontramos todos. La humanidad. La humanidad. Es decir, todos somos la humanidad. Y él percibe que en el estado en que nos encontramos hay posibilidades. Obvio, viene con un mensaje. Sí, y ve que hay posibilidades. Es decir, que en el estado, dijéramos, de inconsciencia, o el estado lunar de falta de sabiduría y de luz de nosotros, que somos la humanidad, él ve la posibilidad de que con una corriente eléctrica especial despierta esos gérmenes y esos anhelos que están dentro de nosotros y que algunos o los llamados van a caminar en esa posibilidad que él abre, y entonces ahí es donde entramos los llamados. Bueno, en todo caso el mensaje de él es un mensaje en relación a un proceso cósmico. Por eso cuando se
se dan los estatutos correspondientes de la cosa jurídica, él registra una institución llamada Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia. Mira las palabras, movimiento porque es un desarrollo en pleno movimiento, gnóstico porque es del conocimiento del ser, cristiano porque propone es el estado Cristo, que es el estado de liberación, universal porque no es de aquí nomás, sino universal, ¿cierto? Entonces en el mismo nombre está, y de Colombia porque se dio en Colombia, Nació en Colombia. porque está en Colombia, aquí nació, pero aquí nació, y eso es muy importante, aquí nació porque él estaba aquí, él llegó a la Sierra Nevada, Y lo fundó aquí. y lo fundó aquí, él era de aquí, él nació, su cuerpo físico nació aquí, su cuerpo físico nació en Colombia, Es decir, de padres colombianos. Sí, así él fuera un ser cósmico que venía a cumplir una misión, pues nació bajo el medio físico de acá, de estas latitudes. Obvio, era un ciudadano colombiano. Eso, entonces, por eso, Entonces él no se había ido de aquí para ningún lado porque él caminaba, el maestro caminaba en su cuerpo de aquí, su cuerpo había nacido aquí. su vehículo, Y en ese cuerpo se iría a desarrollar y a establecer y a funcionar el verdadero ser, o sea, Samael Aún Weor. El nombre pues de pila, pues eso no viene al caso, pero él era un ciudadano de aquí común y corriente, aquí fue registrado con su partida de matrimonio, de nacimiento, yo la tengo la original, todo eso en los archivos, con su papá, su mamá y sus hermanos, etc. Y él se desenvolvió en el medio cultural de la época pobremente porque él prefirió salirse de su hogar, que era un hogar, digamos, de clase media, con buenos ambientes. Él recibió lanzarse pues a la conquista del ser, a que en él se dieran los desarrollos correspondientes. Pero bueno, eso es un tema inagotable. Sí, pues Pero entonces el caso es que él empezó su doctrina, empezó a expresarla, a enseñarla, a entregarla a un pueblo sencillo, donde había gente cultivada también que iban allí. Y la empezó a entregar con la venia suya, y me perdonan, prácticamente en todo su ambiente. teórico-práctico. Teórico-práctico. Correcto, él daba la cátedra y hacía la práctica. Entonces íbamos en que él, aparte de todos los ejercicios, prácticas y métodos, él también oficializó los rituales, que es el objetivo que vamos a tocar ahorita. Ahí es donde vamos. Es un tema hermoso. Ahí es donde vamos. Me lo conozco, ¿cierto? Sí, pero sí. lo voy a compartir con usted, que también lo conoce. Ah, ¿no? no, sí. Entonces vamos a renovar eso para bien de la humanidad, porque queremos entregar mensajes matemáticos, exactos, puntuales, ¿cierto? Hay mucha confusión. Pero vamos a ver por qué salió la confusión y todo eso. El temita va a ser largo, ¿sí? Sí, no, pues estamos... Pero venimos a eso, ¿no? Sí, a Usted dialogar. vino a eso y yo hoy como a disfrutar de la cosa compartiendo con usted. Bueno, Duan, qué pena que no haya más aquí gente, entonces por eso lo filmamos y lo llevamos a un video para que la gente lo pueda también conocer, ver la cosa, intervenir, interpelar. Y aquí estamos, en el terreno del mejoramiento del conocimiento y de nosotros mismos. Aprendiendo a vivir, como dice la gnosis. El venerable maestro Raúl dice por allá, la gnosis es tan importante porque le enseña a uno a vivir. Y es que no sabemos vivir, por eso estamos enredados. Ah, sí. Cierto. No sabemos vivir. Bueno, entonces, bueno, Eduardo. Ahí entre paréntesis, si me perdonas. No, pero está bien, pues, ahí estamos comprendiendo. Entonces el venerable maestro Samael Aún Weor, él recibe al ser en el sumum supremum santuario, en ese templo de misterios mayores. Ese fue un templo de misterios mayores. Y en ese templo de misterios mayores él recibió a su ser, Samael Aún Weor.
Así que él oficiaba los rituales y enseñaba los rituales como parte integral del conocimiento. Pero los oficiaba. Y aquí es donde viene la cosa muy interesante. Al oficiar los rituales, todos pues ahí con sus vestiduras respetuosas concurrían y concurríamos al ritual con mucho respeto, con mucha devoción, todos los pases correspondientes a esos rituales, la entrada, los guardianes, el saludo, la posición, y después de todo, declarar todo el ritual, que son cátedras del alma, cátedras al alma. Para la conciencia. Para la conciencia, pues. Sí, sí, sí. Entonces esas cátedras llevaban su correspondiente compartir del estado del ser. ¿Cómo compartir del estado del ser? Bueno, hagamos aquí un paréntesis, vamos a dar una idea. Una idea. Aquí en el argot del mundo se nos ha dicho, y hasta lo hemos podido verificar, que cuando un pajarito, un palomito, un animalito en el campo está empollando unos huevitos y tiene unos huevitos, y va uno y los coge, el pájaro no vuelve. Eso es un algo aquí del campo. Que si usted va y coge los huevitos que está empollando, que va una tortolita ya a empollar, los abandona la tortola. ¿Por qué los abandona? Porque los profanó. Porque le huelen mal. Le huelen a pescado, le huelen a carne, le huelen a árbol, le huelen a persona. Le huelen. Los abandona. Porque ya los manipuló. Pues sí, el hombre, pues, sí. Sí, nosotros. Porque es que nosotros... Como que los contaminamos, nosotros pues. producimos una vibración. Sí, como que ya contaminamos ese proceso. Correcto. Sí. Eso es común en el campo, pregúntele a la gente. Sí, sí, eso se oye. Y la gente sabe mucho en el campo. Porque sí, son del campo. Sí. Bueno. En el árbol campesino claro. No toque los huevitos, no se ponga allá en el nido porque los abandona el pájaro, los abandona la mamá. Sí. Así es. Bueno, ¿por qué? Por la vibración que producimos. ¿Cómo le parece? Hay lugares donde uno va y no resiste la vibración. Se sale ahí. No la resiste, ¿verdad? Correcto. Y entonces, ¿qué pasa, digamos, miren el mar, el océano? La gente huyen, los animales huyen, hasta se mueren, salen a morir a la playa. ¿Por qué? Por la radiación que nosotros le hemos metido. No solo de la bomba atómica, sino que nosotros afectamos y apestamos. Dicen por ahí en los acuarios, no toque el animal. En los acuarios después avisos. No toque los animalitos. Porque si los tocan, hasta se enferman y se mueren. Hasta dicen por ahí, bueno, el avisito, mire, observe, pero por favor no tocar. No tocar. ¿Por qué? Sí. Porque los mancha. Les pega esa cosa que uno lleva. Buena o mala, pero les pega eso, ¿cierto? Bueno, sí. Entonces resulta que los extraterrestres, ¿qué dicen? Los extraterrestres. Aquí hay muchos extraterrestres en la Tierra. Pero no se dejan conocer. Porque los perseguimos y los dañamos, los sacrificamos y los matamos, los cogemos de laboratorio, de ratón de laboratorio. Entonces los acabamos. ¿Y qué dicen ellos? Que no les gusta venir a la Tierra. Porque producimos nosotros una vibración tan desastrosa que los afecta, que los daña. Porque muy bien. ¿Y por qué producimos esa vibración? Porque somos tenebrosos, somos fatales. En nosotros está la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. Está el odio, está la separatividad. Duván, estamos hablando del conocimiento y el conocimiento nos permite aprender a pensar para poder sentir distinto y para poder actuar distinto. Entonces, estamos poniendo aquí unos planteamientos del conocimiento esotérico. Pero vamos más lejos. ¿Qué me querías decir ahí? A mí se me ocurre pues una idea, pues, no sé. Estamos dialogando, ¿cierto? Claro, estamos en un diálogo. De que la humanidad que somos nosotros nos equivocamos de rumbo.
pienso yo que nosotros, desde la historia, pues, desde los siglos, nos hemos dedicado o hemos estado enrumbados rumbo a la conquista del mundo. Del mundo. Pues sí. Pero no a la conquista de nosotros mismos. No, es que nosotros nos ignoramos. Por eso. Y resulta que nosotros somos un ser. Nosotros nos ignoramos. Por eso. Y resulta que nosotros somos un ser donde no nos hemos autorrealizado porque no nos hemos dedicado o no nos hemos puesto en el camino que conduce rumbo a la conquista del ser. Justamente estas doctrinas, ¿Qué es lo que- justamente estas doctrinas proponen enrumbarnos, cambiar ese norte que tenemos tan fatal. Y de eso estamos hablando. Que no es hacia afuera y no hacia adentro. No, y ahí lo vamos a ver todo, ¿cierto? Bueno. Y eso son esas culturas, son superiores, son extraordinarias. No se aprenden en la academia, no la dan en la universidad. Y desgraciadamente tampoco la dan en las iglesias. Pero entonces yo quiero ir a otro punto para no salirnos de ahí. Sabes, en la antigüedad están pues todos los registros de que los carnavales que se hacían en la antigüedad, en Grecia, en Sumatra, en la India, en Pakistán, en todas esas tierras los carnavales Sí, que se daban, todo. de lo que estos que se dan para la Semana Santa, esos carnavales era que la gente se vestía en representación de alguna entidad que lo tenía afectado. Y él asumía una forma de esa entidad y salía a mostrar el estado psicológico de él. Qué bonito eso. Y entonces unos salían de toros, otros de diablos, otros de culebras, otros de hadas, De perros. y se armaba el carnaval. Sí. Y todos bailaban y danzaban en el carnaval. Era una enseñanza. Pero dentro de esa enseñanza surgieron los comediantes. Sí. Ya cuando eso fue relajando aparecieron los comediantes. ¿Y quiénes eran los comediantes? Los comediantes eran los que representaban las novelas, las escenas, los dramas, las tragedias, los comediantes. Y esos comediantes eran famosos porque asumían la posición de alguien o de una familia o de una sociedad que estaba representando un drama o una comedia, ¿cierto? Los comediantes llamaron los Pero sin ningún libreto, pues. No, se llamaron los comediantes. Todavía no Lo- había organización. Lo hacían espontáneamente. Sentían como y se agrupaban por afinidad entre los comediantes y entonces venía, ya no era el carnaval, sino que venía también los comediantes. Sí, las comedias. Los comediantes, los carnavales se desviaron hacia otros objetivos, Sí. se desviaron hacia donde propone. ¿Por qué? Se desviaron hacia la lascivia, hacia el derroche, hacia la expresión de nuestro estado de ansiedad y bestialidad y desequilibrio. Y entonces surgieron los comediantes. Y los comediantes, te estoy contando a largos pasos lo que está registrado. Entonces los comediantes ya representaban el teatro. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que quiero pues aquí puntualizar en relación a aquello que veníamos, que se dañan, que los pajaritos no vuelven? Eso sí. Entonces los comediantes habían cogido un ambiente tan clásico, tan propio, tan separado, tan especializado, que la sociedad primera, bueno, ahí me perdonan los artistas, ¿no? Porque voy con los artistas. Entonces los comediantes fueron registrados como comediantes. Y como comediantes, las leyes del entorno de esa remotísima época les tuzaban la cabeza. ¿Por qué les tuzaban la cabeza? Para que se distinguiera que eran comediantes. Pero en el fondo, ¿qué era lo que querían decir con eso? Porque es que vamos más allá. En el fondo querían decir, y prácticamente nadie le daba la mano a un comediante al saludarlo.
¿Por qué no le daba la mano al comediante? Porque le contagiaba de las vibraciones que lleva del comediante. Que sabían a lo que se dedicaba. Sabían que él sentía eso y eso lo expresaba y eso lo manifestaba hasta al dar la mano. Claro. Entonces eso era un absurdo para el hombre. Entonces para los tusaban. Los tusaban para que los distinguieran, para que los vieran, para que los distinguieran. Para que no se contaminaran. ¿Por qué? Para que no se contaminara. Oiga, qué bonito. Sí. Pues me perdonan los artistas, pero ya llegamos a que los comediantes ahora son los artistas. Y los artistas pues ahora son hasta los presidentes. Son los que mandan, son los que manejan la plata y la monis. Y son los que establecieron pues ese estado de nivelación que ahora proponen, que los derechos humanos, etcétera, de unos y de otros. En esos artistas pues uno de los eslabones o uno de los variantes o de los lineamientos de los artistas es muy notorio en cuanto a que muchos de los artistas más famosos ha resultado que han sido pues muy propicios a eso porque reúnen esa característica de homosexualidad. Entonces, mire usted, entonces mire de dónde venía la cosa, dónde venía la contaminación. Pero ¿por qué sucedía eso? Que es que lo importante no es señalar, sino decir ¿por qué? ¿Por qué sucedía eso? Porque mira, ya hablando en el conocimiento, mira para dónde voy, te estaba hablando de los sagrados rituales gnósticos, sí, vamos a hablar de eso. Sí, entonces, que eso sí lo conoces tú. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que, digamos, el estado humano, al mirarlo antropológicamente, en la antropología pura, al mirarlo en el rayo de la creación, nosotros somos el sexto día del rayo de la creación. Es decir, somos un microcosmos hombre, sin desarrollo. En el rayo de la creación encontramos los 7 días de la creación, que tienen documentación en toda la escritura sagrada. O digámoslo al revés, somos un hombre y a la vez un microcosmos. Somos un microcosmos pero sin desarrollo, no somos el hombre todavía. Sí, pero qué grandeza, siendo así, teniendo pues la forma del hombre, sin ser el hombre, pues, sí. Somos un universo. Somos un universo pero sin desarrollo, no lo hemos conquistado. Sí, claro. Pero ahí está. Y la cultura propone conquistarlo, ¿cierto? Conquistarlo, ser el héroe. Ser el héroe, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Claro está, así es y vamos a ir para allá. Entonces para eso se necesita una cultura, se necesita un proceso, se necesita un desarrollo. Entonces nosotros en este estado somos manejados por una naturaleza de 48 hidrógenos. O leyes. 48 leyes o hidrógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada átomo de nuestra naturaleza hay 48 átomos que nos separan del átomo único, del primer átomo, de la única ley, o sea, del Padre. Estamos a 48 distanciamientos del Padre, o sea, de la liberación, del ser en nosotros, ¿cierto? ¿Eso estamos de acuerdo o no? Sí, es decir, el ser, el Padre, es el centro del universo. Es el Padre, no es como definirlo. Él es la ley. El absoluto. El absoluto, él es la ley. Sí, póngale usted el nombre que quiera. Dios, Tao, Allah. ¿Sabe cómo? Pues como le dicen, o Inri, o lo que sea. Pero es. Y tiene una cosa, es una ley. Es una ley. Es un hidrógeno. Es un hidrógeno. ¿Cierto? ¿Y sabe qué dice? Es la vida libre en su movimiento. Correcto, ya pues póngale usted todo lo que sea capaz de decir. Pero él es lo que es y la razón de ser del ser es el mismo ser. Eso no admite pues, un análisis ni cosa, porque ya estamos entrando en materia del tema que traemos. Sí. Entonces, si uno trabaja sobre uno para mejorar la característica y condición en que se encuentra, va rebajando esas 48 a 47, a 46, a 45, ya no son 48. Ya no son 48 leyes, sino que ya va bajando. Ya va bajando, ¿qué? Va aprendiendo a vivir naturalmente y no con esas 48 leyes encima. Entonces quiere decir que este proceso gradual va creando poco a poco una libertad. Para que eso se dé en el hombre. Viene un sí. mensajero a decirle, esta es la situación, aquí no hay sino un camino.
y ese camino se llama la revolución de la conciencia. Y para que la revolución de la conciencia se pueda dar, se necesita de 3 puntos de partida o 3 focos de desarrollo o 3 principios a realizar que llaman muerte del ego, o sea, de la naturaleza que nos caracteriza. Un paréntesis, o sea, que aparece el mensajero con la guía. Claro, con todo. De cómo se nos liberamos. De cómo nos vamos a liberar de ese estado. Y de esas leyes. Vamos a liberarnos de ese estado. Y de esas leyes, claro. Y de las leyes que los estados son leyes. ¿En qué estamos? Es la ley que nos tiene aquí, amarrado. Sí, correcto. ¿Entendido? Bien. Sí, Eso es bien hermoso, sí. Este debate. Sí, no, es que comprendiendo las situaciones que estamos. Claro. Entonces, si usted va mejorando con la muerte de la naturaleza que lo caracteriza, que es una naturaleza satánica. Y de aquí. De aquí, satánica, porque no es de aquí, sino satánica. Porque un perrito, pues es de la naturaleza del perrito, pero no satánico. Sí, es decir, ¿y sabes Mira la distancia. Sí, sí, y podemos comprenderla de esta manera. ¿Cómo así? Dirían algunos, ¿cuál naturaleza satánica? Entonces, con solo decir esto, sí, pero con solo decir esta frase, ¿cómo que naturaleza satánica? Entonces el maestro Samael dice, revisemos la página negra de la negra historia. Claro, y de cada uno. Ahí está la naturaleza Somos satánica. satánicos, terriblemente satánicos, somos criminales. Las páginas negras de la negra historia. Ahí está ahí manifestado todo lo que somos. Todo. Ahí está. ¿Y qué es lo que hemos expresado? Hemos expresado la naturaleza de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, el orgullo, la pereza, la gula y todos esos defectos. Eso es lo que nosotros somos. Somos la expresión de esas fuerzas. Esa es la historia del mundo. Y esa es la historia del mundo. La guerra, el hambre, el martirio, la tortura, la imposición, la pena y muerte. La muerte. Ahora, ¿de dónde sale esa historia, esa tradición tan negra? Pues de lo que llevamos adentro. De lo que somos. Y lo llevamos adentro. De lo que somos, que lo llevamos adentro. Y lo queremos mucho. O sea que lo que llevamos adentro son lo que somos. Y lo que somos somos lo que llevamos adentro. Es correcto. Entonces, bueno, entonces estamos acercándonos a la cosa. Sí, sí. Entonces, cuando con la muerte del ego, con el trabajo alquímico, del cual pues hay documentación la que se quiera de los alquimistas de la Edad Media y de todos los grandes iniciados, hasta nuestro Señor el Cristo dice y da testimonio. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sobre la vara, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sobre la vara, Moisés, sí. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Y qué dice con anterioridad? Dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no entrarás al reino de Dios. Sí. O sea que él está hablando de que hay que hacer otro nacimiento. Y ese nacimiento es el nacimiento de los alquimistas. Entonces el nacimiento de los alquimistas quiere decir que hay que trabajar con las energías con que se nace. O sea que el maestro Jesús en esa alegoría está hablando sutilmente de la sexualidad, de la supra. Todo lo que él habla es de la sexualidad. Pero en forma pues muy discreta. Parábola para que el que tenga entendimiento entienda, porque su mensaje es que abre la puerta hacia el estado Cristo, hacia la liberación. Ese es su mensaje, por eso dice, el que tenga entendimiento entienda. O sea, lo hace en forma simbólica. Alegórica. Sí, bueno. Abriré mi palabra, sino en parábola. Bueno, para que el que tenga entendimiento entienda. Y si no, no valdría. Sí, sí. Bueno, entonces, pero no nos vamos a enfrascar allá porque eso sí es largo. Ahí se nos acaba el día. No, sí, pero entonces podemos dejar una síntesis. Que el gran Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, es el evangelizador. Sí, pero te cuento algo en esa observación para que de una vez quede puntualizado. El Salvador del mundo de cada uno, porque cada uno de nosotros somos un mundo. No te olvides que somos un microcosmos. Tú mismo lo dijiste ahora. Sí. No es que va a salvar mi Salvador, te va a salvar a ti. No. No, porque yo soy mi mundo y tú eres tu mundo. Es para cada cual. Claro, aquí de una aclaramos eso. Eso es. Y luego aparece el develador. Que es el que estamos hablando en el principio. Ahora viene el mensaje de nosotros, de la batalla de la era. Entonces en este mensaje, pero hay una cosa que es a la que quiero llegar,
porque si no llegamos no se entiende. Bueno, sí. Mira, entonces los tres factores son la muerte, el nacimiento, que es el trabajo alquímico, el trabajo con las energías sexuales para alcanzar el nacimiento segundo, porque este es el nacimiento primero. ¿De dónde salimos? De la energía sexual. Y el segundo, ¿de dónde tendrá que salir? De la energía sexual. Obviamente ese es el conocimiento de lo oculto, el mensaje que devela y revela y declara y enseña y sustenta el venerable Maestro Samael Aun Weor como avatar de la era. Ese es el quinto evangelio. Bueno, pero no nos vamos tampoco a enfrascar allá porque nos quedamos. Sí, sí. Pero vamos por algo concreto que nos sirva a todos. El tercer factor es el sacrificio por la humanidad. ¿Cómo se entiende el sacrificio por la humanidad? De una manera así como generalizada. Hombre, llévele el mensaje de la posibilidad que tiene de liberación a cada uno. El que lo entienda bien, el que no lo entienda bien. Aparte de eso, el sacrificio por la humanidad se está dando en todo el que empieza a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de sentir y a cambiar su forma de actuar a medida que va trabajando en mejorarse. Si era un borracho y acabó con el borracho, siguió el hombre sin el borracho. Si era un blasfemo y acabó con el blasfemo que por el cuerpo se expresa, ya no es el blasfemo, es el cuerpo sin el blasfemo. Ha mejorado. ¿A quién se ha mejorado? A la humanidad. Está sacrificándose. Está sacrificándose. Es decir, ese como que sería el mejor sacrificio. Bueno, es un sacrificio tremendo. Tremendo, porque es que... Te llega, ¿cierto? Sí, sí. Es que, es decir, la humanidad somos un conjunto del cual todos somos parte. Somos, sí, claro. Constituimos la humanidad. Sí. Entonces, si yo soy parte de la humanidad y yo me mejoro, pues mejora la humanidad. O sea que y si todos hacemos eso. Si usted es un borracho terrible que sube por la calle todos los días blasfemando hasta de Dios, usted es una peste en la calle. Usted es un problema. Eso genera mal. Es un mal ejemplo. Para la humanidad. Para la humanidad. Entonces, si yo quito al borracho que por aquí anda gritando, pues yo he mejorado el ambiente. Y bien para la humanidad. Y bien para la humanidad, ¿cierto? Sí, señor. Pero el mensaje completamente, el gran sacrificio aparte de ese, es que yo a otro le indique cómo él mejora, cómo él cambia, cómo aprende a vivir. En la forma que yo estoy mejorando. En la forma que yo estoy mejorando. Correcto. Y eso me viene del que me dio esa doctrina, porque él mejoró. Exactamente. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, sí, y ahí no hay debate. No debata, no, eso es está claro. Bien. Estamos poniendo las cosas donde son. Bien. Bueno, que hay creen y que no creen, bueno, no se trata del debate de creo o no creo, no. Mira, estamos poniendo las cartas de un conocimiento superior al alcance de todo el que le guste. Al que no le guste, pues no le gusta. Pero, y a nadie le van a dar lo que no le gusta. ¿Ah? Pero como dicen, la verdad. A usted le gustan las manzanas, coma las manzanas. A otros no le gustan, no las coma. Esto es igual. Que no le gusta el tema, pero no lo escuche. Ah, y no escucharlo, ¿por qué? Vamos a explicar por qué no lo escucha. También lo vamos a explicar. Bueno, entonces este mensaje es larguito, pero lo vamos a fraccionar para poder llevarlo a la pantalla, como dicen. Llevarlo a los videos, llevarlo al mundo. Sí, señor. Y para mí muy complacido porque tú conoces la cosa y podemos dialogar sin fanatismo de la cosa concreta. Porque decir que 2 más 2 son 4 no es ningún fanatismo, son 4. O 2 más 2 son 6, no es ningún fanatismo, son 6. Pero hay que tener conciencia entonces vamos de por qué son 4 y por qué son 6. Porque son 6, entonces no es ningún fanatismo. Entonces todo el mundo sostiene que 2 más 2 son 4, no es ningún fanatismo, es que son 4. Ahora lo que hay es que penetrar al trasfondo. Entonces vamos nosotros en estos temas sin fanatismo, a poner las cosas en su puntico, para que el que le guste venga y el que no, pues que se quede. Ahora, con esos 3 factores que los expresa nuestro Señor Jesús el Cristo, que es lo más grande que se puede hablar, que es el Dios Salvador. ¿Salvador de quién? De quien en Él lo levanta. Entonces, Él también dice,
a aquel que en el camino a él su prédica le dice, maestro, ¿cómo hago para seguirte? Y él voltea y le contesta, niégate a ti mismo. Oiga bien, negarse a sí mismo es morir en la naturaleza que tenemos. Toma tu cruz a cuesta todos los días, es decir, trabaja alquímicamente porque de la cruz nace todo, en el nacimiento del mundo. Él no lo devela porque, no es porque no lo sabe, porque él es fruto de eso, sino porque no le corresponde. No le corresponde. Y sígueme, que quería decir, sígueme quiere decir, enséñale a otro cómo es esto. Pero perdón, pero en el segundo factor sí de pronto deja entrever algo. Cuando él llega y dice, hay que crear las vestiduras, hay que crear el traje de bodas. Obvio, ya eso pues en el relato él lo va develando secretamente, o sea, lo va diciendo para que el que tenga entendimiento entienda y sepa que es de eso que habla. Los trajes del alma. Claro. Del alma. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando usted va mejorando con el trabajo en esos tres factores, cuando usted va mejorando con el trabajo en esos tres factores, usted va bajando la densidad de sus hidrógenos, de sus 48 hidrógenos. Que vea, para dónde va la cosa, el cuento va para allá. Usted tiene que cambiar de los 48 y ir colocándose en donde haya menos complejidad, menos problema, menos dificultad. Menos leyes. Y para que haya eso necesita quitar leyes. Exacto. Quitar la ley de la borrachera, la ley de la blasfemia, la ley del chisme, la ley de la fornique, la ley de las 7 mujeres. Tiene que ir quitando todo eso, la ley de ser el dueño del mundo, la ley de manejar la gente. Tiene que ir quitando todo eso que es mi naturaleza. Bueno, y si, Jorge, y si a punto nos dicen ahí que eso no son leyes. Bueno, que sean leyes o no leyes, eso no importa. Lo que importa es que usted va a mejorar el estado actual que tiene, llámelos como quiera. Sí, pero un instantico. Es decir, puede decir la gente, no, es que no es una ley emborracharse, no es una ley fornicar, no es una ley codiciar, o no es una ley ambicionar. Entonces uno le contesta, no son leyes, pero están latentes. Y están potencialmente ahí adentro. Bueno, si nosotros viéramos eso de una manera aquí entre la gente común y corriente, te cuento algo. No vamos a debatir qué son o qué no son, porque no, eso es como ponerle, digamos, una camándula ahí a la cosa. Vamos a entender las cosas. Sí, sí. En el mundo normal, las leyes se volvieron leyes porque partieron de los hábitos y las costumbres. Ahí está la explicación. ¿Ah? Uno va al campo, es que ahora se la pongo, conmigo no me salen con cuentitos así. Sí, uno va al campo, y yo me crié también en el campo, conozco el campo, a mí no me asusta la boñiga porque conozco la vaca, de modo pues que honestamente la cosa. Entonces uno va al campo, y si usted tiene una parcela, una finca, sí, y alguien le abre un camino por una parte de la finca, y camina por él, y por ahí va Pedro, y va Santiago, y va Simón, y va pues Raimundo y todo el mundo, eso se vuelve un derecho de tránsito. Se vuelve ley. Se vuelve una ley. Sí. ¿Qué se volvió una ley? Esa costumbre, que la permitió. Eso Se volvió un hábito, la sí. costumbre, se volvió ley. ¿Y sabe cómo se llama servidumbre? La servidumbre, Sí, es una ley. Yo conozco eso. Eso es una ley, ¿sí o no? Así es. Entonces nosotros Es lo mismo. en nosotros está la servidumbre. Le servimos a la fornique, le servimos a la ira, Entonces, le servimos a la lujuria. entonces son Son leyes. Muy buena, me parece muy buena. No, es que estamos hablando con las cartas sobre la mesa. Me parece muy buena la explicación, pues, y yo ahí lo felicito porque verdaderamente está demostrándose. No salgan con cuentecitos, vamos a poner las cosas, vamos, mejor dicho, a sincerarnos, como dice, vamos a sincerarnos. Sí. Entonces, en este estudio prodigioso del mejoramiento humano, del seguir el propósito del sol, de sacar hombres solares, porque si fuéramos hombres solares, el fuego todo lo quema, todo lo transforma. INRI, Natura Renovator Íntegra, ¿qué quiere decir?
El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Sí, Si nosotros fuéramos fuego, seríamos hijos del fuego. no habíamos quemado todo este basurero hace rato. Y estábamos, nos habíamos liberado. Iríamos en el sol. Sí, sí. Fue una canción de los evangélicos que dice, más allá del sol, no sé qué. Pero para ir más allá del sol tiene que volverse solar. Claro. Tiene que volverse fuego. Hay que alcanzar ese estado. Tiene que volverse de naturaleza fuego. Sí, sí. Bueno, entonces mira que todo es como yendo a lo mejor. Entonces resulta que si yo trabajo en esos principios, en esos basamentos, en esos 3 factores de la revolución de la conciencia, yo voy a mejorar del estado de 48 hidrógenos, pues en la primera instancia pasaría a lo anterior del doble de eso, que son 24 hidrógenos. El cuerpo astral de que se habla es de 24 hidrógenos. ¿Por qué? Porque es un cuerpo molecular ya muy del fuego, que es el 24 hidrógenos, son los planetas. ¿Por qué no podemos ir a Marte, a Venus, a Júpiter? ¿Por qué no podemos vivir allá? Porque somos de 48 hidrógenos. Y allá de 24. Allá son de 24. Si usted rebaja a 24, ve los que están allá. Y vaya. Hable con ellos, come con ellos, va al mar con ellos. ¿Y por qué? Porque el mar también está en 24. Va allá y vive allá. Y allá. Se acabó el misterio. O sea, que quedaríamos más livianos. Claro, quedaríamos livianos. Y podríamos, sí. Nos habíamos quitado 24 tremendas leyes. Ahí estábamos en camino rumbo más allá del sol. Claro, tendríamos las 24 leyes. Bien, sí. Sería 24 hidrógenos, ¿verdad? Entendido. Sí. Y si yo como crecí vuelvo, porque por donde subió, bajó, por donde bajó, subió, por la puerta que salió, vuelve. Sí. Mire que es por la puerta por donde salió. Por donde descendió, vuelve y asciende. Por la puerta por donde salió. Sí, sí, sí. No puede salir por otro lado. Vuelve y entra. Usted salió de un huevo, que es la matriz humana, la matriz de la madre. Sí, sí. Salió aquí, a otro huevo, al planeta Tierra. Sí, correcto. Y de aquí no se va, y no sale, si no es por la misma puerta. Hay que volver a traer allá. Tiene que ir por la misma puerta, pero en una nota distinta. ¿Qué dice el Cristo? El Cristo dice, ¿qué dice el Cristo? No sé, de aquí no se va ni una tilde ni una jota sin que se cumpla la ley. Pues claro, es que yo también me conozco algunas parábolas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la ley? Que yo vuelva por la puerta por donde salí. Ahí lo dice. Si no entrares por la puerta estrecha y difícil, no volverás. No, ahí que está ahí, lo que antes de entender. Y lo dice también cuando volví, dice a Nicodemos, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás. Entonces está diciendo, hay que volver a entrar por donde salió. Pues el mismo Nicodemo le dice. Sí. ¿Y cómo puede entenderse eso que yo siendo viejo vuelvo y me mete en el vientre de mi madre? Ahí la cogió él. La agarró. La agarró. Pero la agarró, pero no la declaró, ¿cierto? No la declaró, sí, pero la agarró. Sí, pero sí. Y ese es un tema, ese es Juan 3, para que el escucha pueda ir allá a las sagradas, sus santas escrituras y leer en San Juan 3, capítulo 3. De una vez lo citamos. Bueno. Léalo y estúdialo y reviéntele a cabeza y corazón a eso para que vea que está en relación directa con lo que estamos hablando. Y ahí está la guía, en la batalla. Bueno, ahora pues, entonces, si yo con los hidrógenos con los que soy, hago que la tortolita abandone los huevos, porque los contamino y los daño, los infecto con mi vibración. Correcto, sí. Si los extraterrestres me tienen pánico porque les causo daño por la vibración que produzco. Si los comediantes que se volvieron artistas les doy la mano, es peligroso que me contaminen de su naturaleza. Si yo estoy en 24 leyes, la contaminación es apenas de la mitad de lo que contamino a la fecha. Y menos, sí, claro. Y menos. Sí, ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces lo que toco, yo lo toco con una vibración, con una radiación de 24 leyes. Correcto. ¿Sí o no? Así es. Ahora, si yo, pues hablando así como a lo entusiasmado, de pronto yo
alcanzo a realizar en mí al hombre interior. ¿Cómo le parece que el hombre interior anda en 12 leyes? Ya. En 12. Ya no en 24 ni en 48, en 12. Es el hombre interior. Va a caer más libre. No, ya no afecto a la humanidad. Ya no la contamino. Ya no daño el nido de los pajaritos. Ya antes, como que limpio. ¿Por qué? Porque yo le inyecto en mi estado. Y mi estado es de pureza. Entonces lo estoy inyectando. En 12 leyes. En 12 leyes. Bien. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, señor. Está claro. Y bueno, y mire usted, y eso no se ve así nomás. Estamos, mejor dicho, y usted me perdona algo, el título de este tema va a ser: no se puede echar la margarita a los cerdos porque las hollan. Pues en virtud de que estamos en el fin de la humanidad, vamos a darnos el derroche y apagar la ley de echarle las margaritas a los cerdos. Que la coja el que quiera. Porque estamos en el fin de la humanidad, para ver si alguno ve el error en que se encuentra y puede corregir, que es el propósito de nuestros temas. Sí, señor. A dar un aporte para que corrija, no como una doctrina, sino como una corrección del entendimiento de la doctrina. Ese es el esfuerzo. Sí, señor. ¿Cómo podemos entender mejor para practicar directamente ese mejoramiento y alcanzar a entrar en el mundo, en el universo de los escogidos? Porque fuimos los llamados, y no es honesto que seamos de los llamados nos queremos. Vamos a luchar a vida y muerte por pisar el terreno de los escogidos. Para ser escogido. Para ser escogidos. Ese es el propósito. Sí, señor. Le vamos a echar la margarita a los cerdos, aunque sabemos que las oigan. Pero alguno hay, un equivocado sincero, que va a decir: este señor me ha destapado una cosa que yo no entendía. Y esa es la que estamos haciendo en este diálogo. A eso lo he invitado uno. Entonces, mi amigo, mire, así que cuando yo soy un hombre de 12 leyes, que soy el hombre interior, ya no soy el hombre astral, sino el hombre interior, a lo que me llevan en el comportamiento correcto de la doctrina de nuestro Avatara Samael Aumeor, a lo que me lleva al hombre interior. En primera instancia, un cuerpo astral, un hombre que tiene su cuerpo mental, su cuerpo causal, que es un hombre que ya vive en 12 leyes. O sea que en el mundo causal nos encontramos en 12 leyes. O sea que en vez de afectar al mundo, lo beneficiamos grandemente. Porque le estamos irradiando, enseñando, dando, entregándole nuestro propio sacrificio en beneficio de él. Está ayudando al mundo. Al mundo. A la humanidad. A la humanidad. Y al mundo, hasta a los animales, a las piedras, a las rocas. A todo. Estamos dando nuestra vida. Estamos sacrificándonos. ¿Sacrificando qué? Este mundo. Sí. Sacrificando este mundo por servicio y por liberación de la humanidad. Ya qué bonito. O sea, transformando este mundo para bien de la humanidad. Correcto, no va a transformar propiamente, como decimos, así vamos a verlo más en detalle, que es el propósito. Sí, paso a paso. Entonces todo esto es la doctrina del venerable maestro Samael Aumeor. Es la doctrina estamos deshojando las margaritas, estamos destapando las cosas, que él no las dijo con sus palabras, no castrar la enseñanza, para que el que hiciera el esfuerzo de mejorar su forma de entender, las pudiera recibir, las pudiera disfrutar. Sí, así. Porque la novia es al novio, es el disfrute de los dos. Pero si la novia tiene que pasar por la pernada, como en la antigüedad, no. como en el feudalismo, no, pues ese es un crimen de lesa humanidad. Sí, entonces nosotros también, el maestro nos dejó un terreno para que nosotros pudiéramos sentir en carne propia esa alegría, esa satisfacción de ver cosas que ahí están, pero que no se ven. De vivirlas. De vivirlas, de experimentarlas. De, aquí está, se me prendió una lucecita, qué belleza. Ese es el estudio. Entonces, bueno, igual. Resulta que después de las 12 hidrógenos, los hombres de 12 hidrógenos, los hombres de 12 hidrógenos viven en el mundo causal. Tienen cuerpo aquí, pero viven en el mundo causal. Pero hay algo,
¿qué es lo que quiero decir? Resulta que ese hombre de 12 hidrógenos, usted lo ve, pero no es lo mismo que usted. También su carne es distinta. Oiga lo que le estoy diciendo, su sangre es distinta. Aunque Aunque esté aquí y coma con usted y tome café con usted y tome pan con usted y comparta con usted lo que es compartible, porque lo que no es compartible no lo va a recibir. Entonces, él es de otra carne a la suya, es de carne que está influida y que está filtrada a 12 leyes. Mire lo que le estoy diciendo tan importante. Es decir, Su forma de pensar y sentir es de 12 leyes. Su naturaleza es de 12 leyes. Usted no lo ve porque los ojos de la carne son de esta naturaleza para 48 leyes. tan bella. Le estoy destapando como dice, estamos echando las margaritas. Entonces, el que no entiende las pinza, pero el que entiende siente lo grandioso que es eso. Eso es de la doctrina del maestro Samadero Obrador. Sí. Podríamos de pronto dar No una... es mío, no. A mí me han permitido capturarlo, entonces se lo estoy tramitando como un super esfuerzo, para porque la ya los humanidad, esfuerzos y no para la sirven. humanidad. Y voy para un punto. A ver usted para dónde voy. Sí, pero quiero decir algo más o menos de acuerdo a este último. Correcto. Mire dónde está en las Sagradas Escrituras, dónde está la prueba de eso. Maestro Jesús está allá en el Sanedrín ante Pilatos y lo van a sentenciar, lo van a juzgar. ¿Y sabe qué dice Pilatos? Se lava las manos y exclama en voz alta, exe homo. ¿Y sabe qué traduce exe homo? He ahí al hombre. Ahí al hombre. ¿Cómo le parece? ¿Qué percibiría, no? ¿Cómo sería eso? ¿Qué percibiría en él? Aquel que golpe, que impacto. Le dijo, se lavó las manos y dice, yo no toco con eso. yo no me meto con ese. Sí. Y se lavó las manos y exclamó, Vea, una lección bien bonita. he ahí al hombre. Pero mejor dicho, Ese homo. que dice exe homo. Correcto. Está hablando de lo que usted está diciendo. Correcto. Percibió al hombre interior, Percibió al hombre. a la grandeza. Correcto. Bueno, entonces, mire qué belleza. Así con estos aportes vamos a dar una orientación, ¿cierto? Sí. Pero es una orientación fundamentada en la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor, la que está en concordancia con el desarrollo Cristo de todos los grandes guías de la humanidad que lo hicieron, que lo dijeron en su tiempo, a su gente y en su forma de expresarlo de acuerdo a la ley. Ahora bien, entonces ese hombre de 6 leyes, de 12 leyes, De 12 leyes. ahora en el trabajo Pasa a 6. pasa a 6 leyes, o sea, a 6 hidrógenos. De 48 hidrógenos, que es la naturaleza terriblemente perversa de nosotros, me encuentro ante un hombre de una naturaleza de 6 leyes. O sea que pasó de 48 a 12 a 24. De 48 a 24. Y de 24 a 12. A 12. Y de 12 a 6. Y de 12 a 6. ¿Por qué? Porque usted salió de la una ley. Va para allá. Vuelve para allá, va para allá. Va en camino. Va, ahí va, véalo, ahí va. Sí. Ahí va, ¿para dónde? Va para una ley. ¿Por qué? Porque en una ley es la libertad absoluta. Va caminando allá. Va caminando. Sí. Es un glorioso. ¿Por qué? Porque yo soy digamos, algo inmundo. Al pie de ese. Sí. Y si yo lo tengo ahí conversando conmigo, ni me doy cuenta que estoy manchándole y voltándole toda mi babaza a un ser inefable. Por ahí una anécdota de eso. ¿Quiere que la cuente aquí ya? Ajá, estamos conversando. Sí. Iba el maestro pues de la Batara a un Weor, pues iba a Samael a un Weor, iba ahí en una caravana. Entonces él iba en un automóvil. Y aquí iban algunos de sus colaboradores. Sí. Estaba él ahí con su esposa y bueno, iba el conductor y los otros pasajeros, iban como 5 o 6 en el carro. Ajá. Y él ahí, toda su grandeza en su ley, pues, Sí, ya en su ley interior, alcanzada por él mismo, por su proceso. Sí. Entonces cuenta uno de esos que iba ahí, que fue el que nos contó, que iba al lado de él, el llegó y lo miró y le dijo, hermano, ¿hasta cuándo vas a acabar con esa inmundicia? ¿Hasta cuándo vas a continuar con todo eso que están vibrando? Sí, nadie hablaba. Y le dijo, hermano,
¿Hasta cuándo vas a continuar con todas esas vibraciones, con todas esas cosas que tienes adentro? ¿Qué estaría percibiendo? Claro, le estaba dando un auxilio tremendo, pero tenía que ser de voluntad del individuo. Por eso, pero el maestro estaba así, Claro. y sentía... No, pues eso traspasaba todo. Y que señor, este amigo se quedó así avergonzado, y después comprendió que le dijera, sigue trabajando fuerte sobre ti mismo, Claro. que es el que te libera. Correcto. Bueno, me parece que eso es correcto y eso es normal. Pero entonces vamos otra vez a continuar donde íbamos. Sí. Llegó pues este individuo sagrado, ya que ya es un individuo sagrado, ya llega a las 6 leyes. A 6, mire que estábamos de 48. Ah, sí, sí. Entonces toda su naturaleza ahora está vibrando en 6 leyes. No es lo mismo que yo que estoy en 48. No, pues que yo aquí, por ejemplo, mientras estamos dialogando, yo he estado pues, tratando Reflexionando y autoobservándome y tratando de estar consciente de lo que está pasando en mi interior. Y digo, Virgen Santísima, si tengo que limpiar estos establos. No, es que estamos muy mal. Pero bueno, ese ya es el relato de nuestro trabajo. Sí, ese trabajo interno. Pero vamos al objetivo que buscamos de mostrar dónde están las grandes fallas. Entonces, después de que está en 6, miren, 6, en 6 leyes, en 6 leyes es un Dios poderosísimo que está ahí. Ya es un hombre galáctico. Oiga bien, ¿ah? Es un Dios encarnado. Un Dios ahí encarnado, un hombre galáctico. Así está humilde, así Así, con la apariencia como humilde. él ya del ser apenas está a 6 leyes del ser. Ay, María, está cerca de la meta, mejor dicho. No, muy duro en la subida esa, pero está ahí, está a 6 leyes. Él expresa ya unas cosas del ser que para mí son incomprensibles. Un prodigio cualquiera es incomprensible para mí. ¿Por qué? Porque su naturaleza es una naturaleza que está a 6 leyes en relación a todo lo otro que apenas está por ahí en 48, en 24, etc. O sea, es decir, físicamente estamos allí, pero lo percibimos en sus actitudes, en sus comportamientos, en su forma de actuar, de hablar, en su forma de expresarse. Podemos nosotros percibir un estado como de excepción, como de perfección, como de silencio, como de respeto, bueno, pero no... Y de sabiduría en él. De sabiduría, claro, que una sabiduría tremenda. Fíjese que es un habitante no solo de este mundo, sino del sistema solar. Y es un habitante que puede nutrirse de la galaxia. Psicológicamente. La galaxia tiene millones de sistemas. O sea que psicológicamente pertenece allá. No, es que por dentro de él puede mover su cuerpo o moverse en cualquiera de esos cuerpos. En el cuerpo astral, en el cuerpo mental, en el cuerpo causal. Cuerpos de esa naturaleza. En esas dimensiones. Y en las dimensiones correspondientes a toda esa naturaleza. Es un sabio inmensísimo. Pero la sabiduría se fundamenta en esto. A más digamos, a más humildad, más grado. A más humildad, más grado. Y la humildad, eso no sabe nosotros ni qué es eso. A más humildad. Por eso es que eso dice, dejad que los niños vengan a mí. No los muchachos groseros, no. Como el Papa dice, vengan acá y les toca la cabeza, porque las ganas de ellos tendrán cuando ellos son un poco degeneradones. Entonces vamos a ver. Pero honestamente, el Cristo se refiere es a los iniciados que se vuelven niños, que se vuelven como niños. Un niño de 2 meses, un niño puro, imperfecto. Pero los iniciados pasan de ese niño. Están mucho más lejos de ese niño, porque están acabando con los yoes causas que vienen en ese niño. Bueno, pero el tema es pues, muy complejo. Pero vamos a ver para dónde voy. Es que no, yo no le he dicho todavía para dónde voy. Sí, por ahí va. No le he dicho para dónde voy. Así que un iniciado, un hombre de esos, que llegó ya a 6, lo que toca es de la naturaleza 6. Él transmite naturaleza 6. Ya está en un estado de cielo, en un estado de mucha perfección, de mucha pureza.
llamémoslo pureza. Que entre paréntesis quiere decir niño sabio, pues. Pureza y sabio, bueno. Sí. Pureza. Sí. Pureza. Eso es lo que quiso decir el Maestro Jesús. Pureza, ¿cierto? La pureza. Entonces, porque el mismo Cristo dice, sed puros, como nuestro Padre que está en secreto, o sea, la pureza. Entonces, lo que Él toca, lo toca con pureza y transmite pureza. Porque Él la tiene. ¿Sí o no? Claro. Ah, mire para dónde va la cosa. Sí. Ahora, estoy en ese de 6 y resulta que ese pasa a 3. ¿Y a 3 quién es? Un hombre Cristo. Vaya bien, un hombre Cristo. Usted sí entiende eso porque lo sabe, Sí. por ahora lo llamo. Sí. Pero los que me escuchan o los que nos escuchan, para echar la soberbia a un ladito, los que nos escuchan deben de estudiar cómo es el proceso de llegar de que un iniciado llega al estado Cristo. Cuando llega un iniciado al estado Cristo, cuando se mete al estado Cristo, que es pues el tránsito por la segunda montaña de la iniciación, ese anda en 3. Ese va a establecerse en 3 hidrógenos. Oiga, 3 hidrógenos. Es decir, está en las 3 causas que originaron. En la apertura de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en las 3 leyes en que se inicia la manifestación. Está en 3. Están las 3 fuerzas que crearon el universo. Que crearon el universo. Ya Él está en 3 hidrógenos. Y tiene una característica en su naturaleza. Lo que toca, lo puede convertir en eso. El creador. Claro, es un creador también, pero le digo, lo que toca puede volverlo de su naturaleza. Es decir, puede transformarlo. Bueno, entonces aquí viene el tema. No se lo suelto mucho, que entonces se me va la mano. Sí. Pero mire bien. Y esa es la naturaleza de Cristo. Entonces este venerable maestro Samael Aún Weor reunía a su pueblo en el sumo supremo santuario. Mire para dónde voy con el relato. Y una vez haya reunido, se escuchaba la plática, se hacían las prácticas y se iba al ritual. ¿Qué era lo que él hacía? Él hacía lo que hemos hecho nosotros profanando las cosas, que daba el ritual y repartía el pan y el vino. ¿Y cómo es que dicen cuando reparten el pan y el vino? Sí, dice, este es mi... Tomad y comed. Sí, pero lo que dice el ritual. Sí. Este es mi cuerpo, recíbelo para tu redención. Bueno. Esta es mi sangre, recibe la que ha sido derramada para el mundo, para redimir al mundo. ¿Para redimir qué? Correcto. Para redimir al mundo. No se me vaya de ahí. Entonces, este es mi cuerpo. Recíbelo para tu redención. Para tu redención. Esta es mi sangre, recibe la que ha sido derramada para redimir al mundo. Este es mi cuerpo. Y en todos los rituales hablan Y en otros oficios dicen, tomad y comed todos que de él. este es mi cuerpo. Que este es mi cuerpo. Bueno, este es mi cuerpo que ha sido dado. Entonces, ¿qué es lo que le está dando? Este es mi cuerpo. Pues lo que le dice el otro ritual les dice, tomad y comed todos de él. Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. ¿Y qué es eso? Le convirtió ese pan en átomos de él. Se lo saturó de sus átomos, de sus propios átomos, de su propia naturaleza crística. Se lo saturó y por eso le dice, este es mi cuerpo, que lo satura con sus átomos. Sus energías crísticas. Sus energías. Y la sangre y el vino lo mismo. Y María, por Dios santo. Entonces él entrega su propia vida para ver si al otro esos átomos le trabajan. O sea que de su estado impregna... Satura, transforma. Sí. ¿Qué dice? Sí. Ese es el milagro de la transustancialización o la transustanciación. La transustanciación Sí, así dice. del pan y del vino Sí. en la carne y la sangre de nuestro Señor el Cristo. Así dice. Y usted ritualizó mucho y yo conozco eso. Entonces uno se viste con un traje. Uno se reviste de una especie de quietud, de recibo, de respeto, y ese maestro, que es el avatara, que es el avatara,
El que está en ese estado. El que está en ese estado, Sí. ese que está allá en el sumum supremum santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, ese va y reúne su gente y le da el pan y el vino. O sea que una transustanciación de su carne y de su sangre, para ver si esos, Sí, ¿verdad que? reciben su propia carne y su propia sangre, como dice el Cristo en la última cena. Tomad y comed, Todos de él. y tomad y bebed, que esta es mi carne y esta es mi sangre. Sí, Lo mismo hace este. sí, ¿Por qué? Porque en ese pan y en ese vino le está entregando su propia naturaleza, para que esa naturaleza le sirva de fuerza, de trabajo, de lucha, que es la de él. Se la está entregando, se la está dando, como yo sacarme mi sangre y dársela a usted. sí. O sea, para que los otros sigan adelante. Para que ese nidito, ese átomo, trabaje en ese, Y le ayude en y el le proceso, ayude, y lo soporte y lo sostenga en el proceso en que en están. el proceso hacia el hombre solar. Que Para- él alcanzó. que él tiene. Que él tiene. Entonces le está dando es su propia sangre y su propio cuerpo. Correcto, bien, ahí está. Entonces es la transustanciación. Sí, sí. Transustanciación. Oiga bien, entonces yo en mi condición, sea la que sea, doy lo que yo soy. Si yo soy en 48 leyes, estoy dando es basura, 42 leyes. porque yo soy basura. Claro. Si yo me revisto de lo que me revista, de pontífice, de lo que sea. Entonces por eso los rituales sagrados se profanan cuando se dan. Para que conozca usted la razón de por qué el venerable maestro Ravolú suspende los rituales en el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia. Mas la iglesia, que fue descartada por el venerable maestro Samael Aumeor, aunque en principio la autorizó con una condición exclusiva de purificarse y no se hizo, entonces todos los que hacen rituales en cualquier titulación o denominación institucional que lo hagan, están profanando los rituales, están engañando a su pueblo. Gravísimo. Gravísimo. Y ese engaño de ese pueblo y de esa gente y esa fantasía, esa posición de artistas, digamos, de comediantes, esa impostura, Payasos. esa es una payasesca situación para poder profanar con sus fuerzas demoníacas y tenebrosas que tiene, profanar lo sagrado. Por eso son prohibidos. Por eso el venerable maestro Ravolú los prohibió, porque sabía eso, pero el venerable maestro Samael lo dio para poder dar su cuerpo y su sangre al pueblo que quería marchar hacia la liberación. De modo, mis amigos, que yo en este momento que me dirijo al mundo gnóstico entero, le pongo los puntos sobre las íes para que sepa qué es lo que pasa con los sagrados rituales gnósticos de la iglesia gnóstica o de cualquier institución que los haga o que los procese o que los practique. Están profanando, están engañando, están falseando, están payaseando con las cosas sagradas de la última cena, o sea, de la repartición del pan y el vino en los sagrados rituales gnósticos. Por eso no los autorizaron, por eso los quitaron, para ver si así el que tuviera entendimiento entendía y se salía de eso, porque eso produce fanatismo de primer orden. Eso produce fanatismo, y fanatismo es una enfermedad, y por eso la gente está enferma y los pueblos no quieren a los gnósticos, porque estamos enfermos y saturados de las fuerzas tenebrosas del abominable órgano contartiguador. Y por eso dice el venerable maestro Samael Aumeor, y perdóneme, en el incienso de la oración también se esconde el delito. Amigo, le he invitado y me perdona que con este énfasis yo le diga al pueblo, no con esa ira, sino con ese énfasis, que quiero untarlo de eso, a ver si comprende que ese proceso no lleva de ninguna manera a la doctrina del venerable maestro Samael Aumeor, porque él en sus 5 libros especiales y específicos y característicos no hace doctrinas, no hace religiones de iglesia, ni rituales, ni nada de eso. Y él da la doctrina
Y él dice, mi doctrina es la doctrina de la vía directa. Y la doctrina de la vía directa empieza con la muerte del ego, el nacimiento alquímico y el sacrificio por la humanidad. La revolución de la conciencia. Entonces los rituales los recibe en los mundos internos, recibe el pan y el vino, la esencia en los templos trascendidos del gnosticismo universal, que son centros crísticos, porque iglesia quiere decir centro de conciencia. Y aquí él viene a ser un centro de inconsciencia, un centro de profanación, que lo tienen porque las fuerzas antitéticas de la liberación, las fuerzas de Lucifer Venus, han visto que como nosotros somos débiles y somos ignorantes y somos, digamos, profanadores, eso nos gusta, entonces nos dan de eso, nos dan de lo que nos gusta, y nosotros nos sentimos muy santos y muy humildes. Puro pietismo, pura imposición, es un engaño que nos está haciendo el ego a nosotros. Dogmatismo, fanatismo. Que produce el fanatismo, que es una enfermedad. Amigos, estamos hablándoles con el corazón en la mano, estamos destapando aquello que no lo ve, no lo ve la gente. Y no lo ve, ¿por qué no lo ve? Porque vivimos en el mundo de la dualidad. Ahora vamos a ver dos palabras ya como para clausurar este momento. ¿Qué es la dualidad? A ver, yo quería aportar algo sobre esto último que acabo de terminar. Es decir, que este oficio de ceremonias, rituales y misas acá, en este mundo de 48 leyes, por los que las hacen, es una profanación al Estado Cristo. A toda la doctrina. Sí. Y entonces, solamente está a disposición de realizar o de oficiar esos sagrados rituales el que tenga el Estado Cristo. Y el que lo alcance. El que lo alcance y que tenga que darlo como doctrina. Sí. Como doctrina integrante y como participación de él a dar su carne y su sangre. Correcto. Es decir, porque ya alcanzó ese estado. Ya lo tiene. La naturaleza de él da ese estado. Es crística. Claro, esa naturaleza ya puede, digamos, saturar. Y está en 3 leyes. Y satura, porque su misión es salvar a la humanidad. Sí. Entonces él satura eso para ver a quién salva. Correcto. Es decir, comparte el estado crístico. Comparte el estado crístico. Con los que están ahí. Con los que están. Porque está ahí, porque él lo tiene. Él lo tiene. Bueno. Y cuando los otros, los que están en 48 leyes, realizan eso, están compartiendo 48 leyes. O viven en 48 leyes y eso es lo que dan. Y son anticrísticas. Todas. Son satánicas. Son satánicas. O sea que son del ego. O sea que están compartiendo son los estados egoicos. Los estados egoicos. Están en la cena macabra del ego. Sí, sí. Más claro no lo canta un gallo. No, pues yo quise, como quien dice, como un aporte pero creo que toma una persona indicada para explicarle por qué. Pero ahora vamos a ver por qué sucede eso en la dualidad. Bueno, vamos para decir. Para salvar cada cosa en su lugar. Para no condenar eso desde el punto de vista del mundo, sino para aclararlo. Correcto, sí. Para aclararlo. Porque eso es del mundo. Y el Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Así está escrito. Correcto. Así está escrito. Entonces el Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Y eso es del mundo. ¿A cuál Cristo voy? ¿A cuál Cristo venero? ¿A cuál Cristo yo rindo tributo? ¿De qué Cristo hablo? Antes Estoy profanándolo, estoy pisoteándolo. Por eso dice no pisotear, no eche la margarita a los santos porque las oyan. Yo estoy destapándole eso porque de pronto alguno está como equivocado sin ser. Como dice la escritura, las pisotean. Las pisotean, las ollas, las pisotean. Sí, sí. Entonces estamos destapando eso en este tema, que yo quería destaparlo con un entendido, porque a usted le tocó ritualizar mucho y usted vio que eso era un error y vio otra cosa. Vio que la doctrina gnóstica cristiana universal del venerable maestro Samael Aun Weor está regida por la ley y que para que la ley la rigiera era necesario que un ministro
del tribunal de la justicia divina se reencarnara aquí. Y se reencarnó el venerable gran maestro Ravolú, un superhombre de la época, un Cristo de la época, con quien yo compartí mucho aquí. Bueno, y de quien tengo la esperanza de que no me arroje de su fila, que no me arroje de su ley, porque el movimiento gnóstico cristiano universal cerró sus puertas públicas aquí, quieran o no quieran los profanos y los profanadores, y pasó su fase A, en la que nos dejó a todos, a que fuéramos a continuar en él en la fase B, en el mundo astral. Amigos, yo estoy aquí deshojando margaritas, como dicen, para que ustedes entiendan, por favor, para que ustedes puedan corregir los que quieran corregir, y los que no quieran corregir obedecen a su ley. ¿Y cuál es la ley? La ley de la dualidad, que es lo que estamos diciendo, la ley de la dualidad. La ley de la dualidad, cuando se da la manifestación de vida, aparece la dualidad. Cuando se da la manifestación de vida, aparece la dualidad. Aparece el batallar de los opuestos. Aparece lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, la vida y la muerte. La luz y las tinieblas, la luz y las positivo, tinieblas. negativo. ¿Y por qué se da esa dualidad? Se da por una razón elementalísima, pero profunda. Porque aquí estamos dando cosas para los que puedan entender. Porque ¿quién no puede entender? No puede entender el que está en el otro lado de esa dualidad. En la dualidad estamos todos. Cuando viene el avatar, viene a ver a quien rescata de la condenación de la dualidad en el Estado. De esa dualidad en que estamos. De esa dualidad. Entonces se rescata de ahí a las esencias que son trabajadas por las mónadas. Entonces son rescatables. A las esencias con anhelos. A las esencias que son impulsadas, sustentadas y apoyadas por la mónada para que produzcan la revolución de la conciencia. Y esos son los llamados. Y ahí saldrán los escogidos. A las esencias que no son trabajadas por la mónada, que ella tiene libertad absoluta de trabajar o no a su esencia, entonces no les interesan estos estudios, entonces no los entienden, entonces como son de esa otra área, las pisotean con los rituales, con los sagrados rituales gnósticos y diciendo: yo soy gnóstico. Usted, estimado amigo, no es gnóstico, es un aspirante, pero desgraciadamente su esencia no está trabajada por su mónada. Se lo declaro aquí a costa. No está trabajada por su mónada, y al no ser trabajada por su mónada no tiene ninguna posibilidad de participar en la doctrina correcta de la liberación del venerable Maestro Samael Aun Weor, cuando dice: yo voy a la directa. Para los que quieran ir por la directa, mi doctrina es la de la directa. El que no quiera ir por la directa, pues tendré que decirle goodbye. Eso es textual del venerable Maestro Samael Aun Weor, que es el avatar. O sea, que quien no sea capaz de partir por la muerte, el nacimiento alquímico y el sacrificio por la humanidad, es un falso profeta que se va al nirvana, y que los nirvanas son la negación de la doctrina directa, son la negación de la doctrina del Cristo, son la negación de la liberación, son la negación de la doctrina de nuestro avatar Samael Aun Weor y de nuestro gran, digamos, ministro de la ley, Ravolú. Por eso odian al gran maestro Ravolú, por eso crearon escuelas, instituciones, órdenes e iglesias para no reconocer al venerable maestro Ravolú. Y el que no reconoce al venerable maestro Ravolú no puede pasarse por encima del tribunal de la justicia divina o la justicia del karma. Mis amigos, hemos dicho claramente en qué consisten las dos cosas. Tienen derecho de ser nirvánicos, pero no son de la doctrina del avatar. ¿Por qué? Porque no califican, y no califican porque es el ego el que está haciendo esa payasada de los sagrados rituales con los cuales está él aumentando el alejamiento de la posibilidad de la liberación, porque la mónada no trabaja sus esencias,
Por eso, mis amigos. Entonces yo por eso no tengo autoridad para culparlos, pero tengo sí la capacidad por auxilio divino de entender qué es lo que pasa. Y el deber Y el deber de que si alguno está equivocado, corrija, porque está en buena fe en manos de los enemigos del Cristo, de los enemigos que siempre surgieron en el cristianismo primitivo de nuestro señor Krishna. Surgieron con Quetzalcóatl, los chichimecas, surgieron justamente con Buda, surgieron con el Cristo, como son ahora los poderosos señores de la falsa iglesia, como son ahora los pontífices del mundo, y surgen ahora con la gnosis, con la sagrada gnosis, sustentados en pensar y engañar con los sagrados rituales a los pueblos y a las gentes. Amigos, me parece que de esta manera he aclarado en compañía de mi amigo Duván una posición muy conocida, una posición que fanatiza a la gente, que daña a la gente, que sigue sustentando el mundo. Y el Cristo interior dice, mi reino no es de este mundo, el que amare al mundo a mí me aborrece. Así lo dice. Quiere decirte que el camino pues crístico que conduce a la liberación es el de la revolución de la conciencia interior. La vía directa. La vía directa. Esa es la vía La directa. doctrina del maestro Maelo Moro. La vía directa. Esa es la doctrina pura. Pura. Directa. Directa. ¿Directa qué? A la A liberación. la liberación. Lo demás, espiral o nirvánico, o lo demás, dijéramos, Del mundo. del mundo, no pertenece a esa vida. Eso es lo que sostiene el mundo. El dolor, la amargura, la tristeza, la infamia, la guerra, la crueldad, el hambre, la crisis y la enfermedad. Están aportando a eso. Espirales, espirales, espirales. Espirales, están aportando a eso. Los dioses incluso que no conocen esto, que no conocen el proceso crístico de la puerta que abre nuestro Señor Cristo, tendrán que venir aquí a trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia si quieren que no siga sosteniéndose el mundo, porque el mundo es el karma de los dioses, el karma de los mundos, porque no marcharon o porque no marchamos de alguna manera en el camino de la doctrina directa del Salvador actual de esta humanidad, de este naufragio humano llamado el Avatar Samael Aún Beor. Creo que con estas palabras, y esto, si no se reconoce el ordenamiento kármico y cósmico dado por el venerable maestro Raulú, aquí o en cualquier parte del mundo en la doctrina gnóstica, si no se reconoce, se está atacando directa y vilmente la doctrina y al venerable maestro Samael Aún Beor para que no se escuden en él, diciendo que por él funcionan. Pues sí, funcionan para el mundo y del mundo, como no, y tienen derecho, porque son el resultante de las mónadas que no trabajan a sus esencias, y eso es del libre albedrío, de la libertad de la mónada. Tampoco yo lo juzgo ni lo condeno, pero lo distingo perfectamente, porque una cosa es la liberación y otra cosa es el nirvana, otra cosa es el mundo. Amigos, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Jorge, mucho gusto.